¿Cuántos despertaron dándose cuenta que ya estábamos en febrero? Hermano, amada del Señor, nos hemos ya consumido el primer mes de este año. ¡Qué tremendo! ¿Qué ha pasado en todo este primer mes? ¿De qué manera ya usted se ha desenvuelto? ¿Ha ido logrando lo que se propuso este año? ¿Usted ha crecido en el Señor en estos días? ¿Ha estado usted viendo frutos del esfuerzo, de la dedicación, de la consagración al Señor? ¿Está usted resuelto a que en este año pase en su vida lo que tiene que pasar de parte del Señor? Revise todo eso para que vaya haciendo ajustes. Cuando uno va en una trayectoria un poco lejos, ya sea que lleve una carga en un carro o ya sea que la lleve en un caballo, en una mula, de cuando en vez uno se detiene, ¿verdad? Y revisa la carga a ver si no hay que apretar las cinchas, los mecates, porque no vaya a ser que pierda toda la carga. ¿Sí o no? Los camioneros y traileros hacen eso. No vaya a ser que pierda todo y su viaje sea en vano y la pérdida sea grande. Así que igual, nosotros vamos por un camino. ¿Cuántos van por un camino? Ok. Ahora, pero no solamente debemos ir por un camino, debemos ir por el camino. Porque hay un camino que lleva a perdición de vida eterna, pero el camino que es Él, el cual es la verdad y la vida, es el que lleva hacia el Padre, y en ese es el que yo debo estar seguro que yo estoy, y yo permanezco en Él, y Él en mí. Y entonces voy a llevar mucho fruto, y mi fruto va a permanecer, y el fruto va a abundar. Amén. Listo. Así que revísese en su caminar, revísese en su andar, ajuste las correas, soque la cincha. Si se ha estado aflojando, maridos, ¿cuántos maridos hay aquí hoy? Maridos, a nosotros se nos afloja la cincha rapidito. Tenemos una actitud floja muchas veces. Este año que sí voy a orar, este año que sí voy a hacer esto, y este año sí que voy a acompañar a la mujer a todo lo que haga. Y empieza el campeonato nacional de fútbol y se nos aflojó la cincha, ¿verdad? Un partido nos distrae, una mejenga, una pesca para que también los pescadores entremos en eso, el cansancio y demás. Revisemos. Mujeres, también revísense ustedes. No vaya a ser que este año yo sí voy a ser una mujer prudente, este año yo sí voy a ser una mujer sabia, voy a hablar con sabiduría y temor del Señor. Revísese el tonito de voz a ver si ya no se le está alzando fácilmente. Chequéese por ahí a ver, revise a ver si ya no está levantándole la voz al marido y ya está volviendo a la gritería, a la queja, a la disconformidad. Revísese. ¿Estamos? 2 de febrero, hago un alto, revísese. Listo. Cierro el paréntesis del inicio de año y revisión. Amén. Les decía, quiero entrarle a este tema. Dios ha puesto en nuestro corazón este año hablar acerca de los diseños de Dios, donde podamos revisar los diseños de Dios para nuestras vidas. Y el plan de enseñanza ya está proyectado y mes a mes se elabora una guía de enseñanza para que el ministerio, o sea usted, para que la iglesia, o sea usted y yo, podamos escuchar la palabra de Dios, revisar y confrontar nuestras vidas con respecto a la palabra de Dios, y estemos listos para entonces, para toda buena obra, porque eso es lo que hace la Escritura: útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, a fin de preparar al varón de Dios, que esté enteramente preparado, dice, para toda buena obra. Bendito sea el nombre del Señor. Así que este año vamos a estar abordando mes a mes un diseño, y déjeme decirle un poquito de esto. Mes a mes este año vamos a estar abordando, y cada 3 meses vamos a retomar. Déjeme plantearle esto: estamos en los diseños de Dios para el hombre, y estamos hoy abriendo una serie de enseñanzas que tiene que ver con la formación del hombre, cómo Dios constituyó el hombre, cómo Dios formó el hombre.
de manera tal, o sea, el hombre, la mujer, hablo del género en la totalidad, y podamos comprender que somos espíritu, alma y cuerpo, alma, cuerpo y espíritu. El orden, tiene un principio de parte de Dios, vamos a irlo viendo. Así que febrero, marzo, abril cumple un ciclo de enseñanza y volvemos a retomar en mayo este ciclo de enseñanzas y vamos a ir viendo paso a paso. Este año es un año para edificarnos mucho en la palabra, para soltar ataduras que hay en nuestras vidas, en nuestros corazones, cosas que a veces decimos, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué yo no salgo de un ser? ¿Por qué no paso de un ser? ¿Ah? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Dónde está pegado esto? ¿Por qué peco 1, 2, 3, 4? ¿Por qué no tengo las fuerzas? ¿Por qué no encuentro en mí la voluntad, las ganas? ¿Por qué tengo conciencia pero de repente no encuentro cómo salir de este atolladero? Todo esto vamos a estar resolviéndolo a través de todo este año. Ahora, voy a instar esto y hacer énfasis. Porque por A o por B usted se perdió una enseñanza un domingo. Y hemos hecho esto no para que usted ahora dice, qué carga, ya ahora me quedo en casa y no necesito ir los domingos. Y así no veo al pastor que no me cae tan bien de todos modos. ¿Ah? Y así de ahí me libro de otro montón de compromisos y responsabilidades. Y así no veo a fulana y a fulano y así no tengo que darle la mano a mengano y ser un hipócrita. Porque se abrió un canal en YouTube para que usted vea las enseñanzas de domingo, ¿sí o no, maestro? Sí, pero uno puede ver los que la visitan. Uno puede ver cuántas personas se interesan por ver ahí. Mire, amado, el que no vino, ojalá que lo vaya ahí y lo vea y escuche toda la enseñanza, número 1. Y número 2, ojalá que usted sea de aquellos que dice, yo voy a volverla a escuchar, porque cuando yo vuelvo a escuchar algo, es como cuando uno vuelve a ver una película. ¿Cuántos han visto una película 1, 2 o 3 veces? Y usted le ve detalles que no le ha visto antes, ¿cierto? ¿Cuánto más una enseñanza de 45 minutos, 1 hora, que usted va ahí, va manejando, va escuchando? Usted no tiene que estarme viendo a mí, va escuchando nada más. O sea, ponga ahí, está trabajando, está haciendo lo que tiene y ahí la oye. Igual no pone música. Igual ponemos cuantas otras tonteras a veces. Ponga la palabra, ponga la enseñanza, repásela, edifíquese. Estamos. Entonces, durante todo el año, todas las enseñanzas están ahí, van a estar ahí. Ay, yo no sabía de eso. Bueno, hable con el maestro, dígale que anote su número para que le lleguen las suscripciones de los mensajes y usted los puede dar seguimiento. Estamos. Y así, cuando viene el otro domingo, dice, no me la perdí, ya sé de qué hablaron, y tiene continuidad. Vale, pues. Bueno, el diseño de Dios al crear al hombre. Capítulo 4, versículo 7 de la segunda carta de Pablo a los Corintios dice, pero no tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, pero no tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Padre, en esta mañana oramos para recibir edificación a través de tu palabra y poder abrir el corazón, Señor, a todo esto que tú tienes, esto que intencionadamente, Señor, se ha proyectado para edificación de la iglesia. Habla, Señor, a tu iglesia, despierta nuestros corazones, nuestros sentidos, todo nuestro ser, para poder recibir lo que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hay una pregunta muy común. ¿Para qué fui yo creado? ¿Cuál es el propósito mío en esta tierra? Una de las respuestas más comunes es citando la palabra y dice, bueno, sí, para alabanza de su gloria. Y no está equivocado. Pero no es necesariamente esa respuesta algo que responde y aborda la razón para la cual usted y yo fuimos creados. Sí, fuimos creados para alabarle, para exaltarle, todo lo que respira alabe a Jehová, sí. Pero no necesariamente esto profundiza y aborda las raíces de los motivos por los cuales usted y yo fuimos creados allá en un principio. O sea, Dios no creó al hombre simple y sencillamente para alabanza de su gloria.
sin duda lo haremos cuando entendamos la verdadera razón por la que usted y yo fuimos creados. Y yo quiero llevarle a ese principio a través de esta enseñanza. La próxima semana el maestro nos va a llevar todavía un poquito más adentro a través de la enseñanza. Y vamos a ir comprendiendo, no se pierda ni una enseñanza, ojalá, de estas. Hay un modelo de parte de Dios, hay un diseño de parte de Dios. Fuimos constituidos, el hombre, usted y yo, fuimos creados en un orden: cuerpo, alma y espíritu. Es el orden de parte del Señor. Es el orden en el cual Dios creó al hombre: cuerpo, alma y espíritu. ¿Cierto? Vamos a verlo. Y fuimos creados para ser depositarios, para ser vasija, en la cual Dios se depositara, se derramara Él en su creación. Y así Él pudiera, en comunión perfecta con el hombre, habitar en esta tierra y mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vaya conmigo, no se vaya perdiendo, poco a poco. Cuando usted y yo fuimos creados en el diseño original, allá en Adán y en Eva, el Señor básicamente hace un recipiente, crea un recipiente de barro y se deposita en él. Y cuando se deposita en él y el hombre vive bajo esa comunión y bajo ese diseño de Dios, ahí cada acción, cada conversación, cada una de las cosas que hacen sí refleja la gloria de Dios, porque actúa, responde, procede conforme al modelo y la perfecta voluntad de Dios, y esa accionar le da la gloria y la honra al Señor. No todas nuestras acciones hoy por hoy, después de ser viciados por el pecado y de haber perdido el diseño original, no todas nuestras acciones glorifican a Dios, ¿cierto? Acciones que hacemos en público y acciones que hacemos en privado. Usted puede pensar en algunas de las cuales se avergüence. Imagínense si yo me avergüenzo de algunas cosas, ¿cuánto más en la presencia de Dios? Quedo yo en evidencia de que son actos que no agradan, ni glorifican, ni honran al Señor. ¿Me hago entender? Es parte de nuestro desacierto. Fuimos creados para contener a Dios. Sin embargo, la palabra de Dios es muy interesante. Salomón, en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27, vaya conmigo ahí a la palabra, por favor. Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 27, Salomón está hablando y dice: ¿es verdad que Dios morará en la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Ni los cielos de los cielos pueden contener a Dios. Y ahora estamos diciendo que Dios está contenido en nosotros. Vea lo que dice Pablo en el capítulo 2, versículo 22 de Efesios. Vaya un momento ahí conmigo, por favor. Capítulo 2, 22. En quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Un alto. Cierto. El hombre perdió el diseño, el hombre perdió el modelo, el hombre perdió la conciencia, el hombre perdió la razón al haber pecado. El pecado nos ha hecho demasiado daño y seguimos conviviendo con él, lo seguimos aceptando, lo seguimos cuidando, lo seguimos protegiendo, lo seguimos chineando, lo seguimos acariciando, lo seguimos escondiendo, lo seguimos disimulando, lo seguimos... Bueno, póngale toda clase de cuidado que se hace para con el pecado. Y el pecado es el que nos tiene alejados de Dios y de su diseño original. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Amado, no son mis palabras, es versículos bíblicas, ¿sí o no? Entonces estamos trayendo a la verdad
el diseño de Dios, el modelo de Dios, estamos trayendo a la vida. Primero de Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo de Dios, el cual mora en vosotros? Sabemos esa cita, pero ignoramos el contenido de eso. ¿Sí? Sabemos esta cita, pero ignoramos el contenido de eso. Y eso nos mantiene, sinceramente, completamente limitados, opacados, sin propósito, sin el modelo, sin el diseño de Dios en nuestras vidas. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo de Dios que mora en vosotros? No podemos ignorar que el modelo de Dios, el diseño de Dios desde el principio fue crear al hombre para luego depositarse en él. Ese fue el modelo de Dios. No fue vivir al lado de él. Adán tenía una relación íntima con el Señor, era Dios mismo, por eso se le sujetaron todas las cosas aquí en la tierra. Por eso él no tenía problema de coexistir y cohabitar en un huerto donde había de todo, habían fieras. Usted ve el diseño al final, allá en Apocalipsis, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y volverá el hombre a convivir con el león y demás. Todo este diseño se perdió. Antes Adán hablaba y la naturaleza obedecía, la creación obedecía, porque era Dios mismo hablando. Había una relación directa porque Dios se había derramado completamente ahí en Adán. No había pecado, no había intervención de otra categoría de ser en él. El hombre perdió esta posición original, este diseño original, y desde entonces todo viene revuelto, de traspié en traspié, de caída en caída. Pero Dios quiere que entendamos que esto se puede restaurar. ¿Cuántos creen que pueden restaurar su verdadera comunión con el Señor? Esto se puede restaurar. Capítulo 8, versículo 12 de Juan. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. ¿Quién habla? Jesús. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, ¿qué dice? Sino que tendrá la luz de vida. Hay otra porción bíblica en Mateo 5:14, dice: y vosotros sois, ¿qué dice? La luz del mundo. ¿Qué sois? No dice sois una luz. No dice ustedes van a cargar una luz que cuando quieren la apagan y la esconden. Ustedes son la luz. Cuando somos luz, donde sea que nosotros vayamos, nosotros alumbramos. ¿Qué pasa cuando uno enciende una luz y llega a un lugar oscuro? Ya no está más oscuro, ¿cierto? Ya no está más oscuro. Así que la oscuridad no tiene poder ante la luz. La oscuridad asociada con el pecado, asociada con todas las obras que en oculto se hacen, no tienen poder ante la luz. Es cuestión de que llegue la luz. ¿Y qué pasa con las tinieblas? Retroceden, se extinguen, se van. No tienen fuerza para poder oponerse ante la presencia de la luz. Punto. Mas sin embargo, cuando nosotros no somos la luz, como Él dice en su palabra, sino que pretendemos nada más ser como un tipo de reflejo, un tipo de no sé, algo algo brillante que apenas refleje la luz que me da, como tipo luna. No tiene luz propia. ¿Sabe usted? La luz
de la luna no es propia, lo sabía. Es el reflejo de la luz del sol, punto y aparte. Nosotros no somos luna, nosotros somos y debemos ser luz, esencia, como la luz de Dios, como el sol que alumbra con luz propia. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. No dijo, yo tengo una luz, yo soy una luz, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. El problema es que nosotros queremos reflejar a Dios cuando Dios nos dice, ustedes no deben reflejar, ustedes deben ser. ¿Ah? El que pretende, hágase la idea, digamos que yo tengo aquí un poco de papel, iba a hacerlo, pero mucho desperdicio. Un papel aluminio, ¿cuántos han visto un papel aluminio? ¿Ah? ¿Cuántos se pueden ver las facciones en el papel aluminio? Usted ve la silueta, pero se sacaría las cejas, usted hermana, viéndose un papel aluminio. Se cortaría los pelos de la barba usted viéndose un papel aluminio. ¿Verdad que no? Ok, vamos a mejorarlo. Ahora, ¿qué tal si yo pongo un espejo aquí? Ajá. Un espejo, sí. Yo hasta los pelos de la nariz me arranco. Sí, sin problema. Pero el problema es que usted tendría que andar con el espejo siempre, porque una vez que se mueve del espejo, ya usted no puede verse más, ¿cierto? Pero si usted es luz, si la luz de Dios está en usted, donde sea que vaya, usted se hará y se dejará ver, ¿cierto? Donde sea que usted vaya. El problema es que hemos querido ser un espejo cuando Dios nos ha dicho que seamos luz. Dice la palabra de Dios en Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Veámoslo. Y el mismo Dios de paz dice, ¿qué dice? Os santifique, y agarre este pasaje, tiene un marcador, subráyelo, tiene un lapicero, enciérrelo, pero dice, y el mismo Dios de paz os santifique, y por favor subraye la palabra completo. Os santifique por completo. O sea, Dios no quiere afectar una área de su vida. Dios no quiere afectar una parte de usted. Dios no quiere restaurar una parte de su comunión contigo. Dios quiere restaurarte por completo. Diga conmigo, por completo. Así que Dios va a afectar todo lo que usted es. Dios no quería tener una media comunión con Adán. Dios no quería ni pretendió nunca medio relacionarse con Adán, que Adán lo medio escuchara, lo medio obedeciera. Dios no tiene el propósito hoy tener una media relación con usted, una media comunión con usted. Hay un decir por ahí, ¿a medias? Ni las medias, hermano. ¿Sí? ¿Cuántos quieren tener una relación de esposos a medias? Que de ahí, como la cosa es a medias, hoy ella puede estar con otro y no hay problema porque es a medias. ¿Sí? ¿Cuántos aceptan eso? ¿Cuántos quieren vivir una relación a medias? Hoy el esposo puede estar donde quiera, con quien quiera, porque ya esa media se vale. ¿Verdad que no? A medias los hijos nos hacen caso. ¿Cuántos están felices porque los hijos les hacen caso a medias? ¿Verdad que no? ¿Cuántos quieren ser respetados a medias? Los maridos. ¿Les gusta ser respetado a medias? Cuando todo está bien, bien, y cuando no está mal, la mujer le grita hasta 4. Felices se sienten, realizados, ¿cierto? ¿Cuántas mujeres les gusta ser amadas a medias? Solo cuando quieren ciertas cositas, ahí sí son un amor, un caramelo, papito, ¿sí? Pero ya cuando no, ¿sabe qué, vieja? Servime y demás. ¿Cuántos quieren una vida a medias? Bueno, si el silencio otorga, la respuesta es no. Pero para tener una vida de plenitud con el Señor, usted debe dejarse afectar por completo. Amén. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser. ¿Qué dice? Todo vuestro ser.
Y dice espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado, ¿qué dice? Sea guardado ¿cómo? Para la venida. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? Si usted no espera la venida del Señor, pues no se preocupe, usted no está en este paquete. Puede darse libre, ¿sí? Haga lo que quiera, el Señor no vuelve. Pura paja, mentiras, pongámosle candado a esta cosa, cerremos. ¿Cuántos quieren vivir bajo esa premisa? Si el Señor no ha de volver, no nos guardemos, no vivamos en santidad, hagamos lo que nos dé la gana. ¿Para qué complicarnos? Tati, viene el Señor, ¿lo espera usted? Bueno, así es. ¿Cuánto más lo esperan? ¿De verdad lo espera? Entonces dice, y el mismo Dios de paso santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que es tiempo, amado, de dejar de vivir a medias, es tiempo de dejar de vivir a escondidas, es tiempo de dejar de vivir una vida mediocre. Punto. Y por eso Dios quiere meterse con usted, como dijo Víctor Julio, hasta los invernales, hasta adentro. Dios quiere afectar todo, su alma, su espíritu, su cuerpo, todo su ser, y de ahí para allá todo lo que usted representa. Es necesario que entendamos cómo fuimos creados. Y Dios creó primero el cuerpo, ¿sí? Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 2 versículo 7, y dice: entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué hizo primero? Formó el cuerpo, ¿cierto? Dios formó al hombre de la tierra para que fuera capaz de percibir su entorno natural. Dios nos dio sentidos, ¿cierto? Nos dio el sentido del olfato, de la vista, del gusto, del tacto, del oído. Somos capaces de ver el entorno, somos capaces de apreciar el entorno. Así que tenemos la capacidad de relacionarnos, de ver, de disfrutar todo lo que Dios creó. Para eso tenemos el cuerpo, para percibir lo externo. Job capítulo 9, capítulo 10, versículos 9 al 11, dice: acuérdate de cómo a barro me diste forma, y en el polvo me has de volver. Versículo 10: no me vaciaste como leche, y como a queso me cuajaste. Versículo 11: me vestiste de piel y carne. Job está hablando, y me tejiste con huesos y nervios. Qué tremendo, qué visión tenía Job de sí. Amado, usted y yo fuimos creados para tener contacto con lo exterior. Esa es parte del diseño de Dios. Dice, una vez más, Dios te dio cuerpo para que seas capaz de apreciar tu entorno, de percibirlo, de disfrutarlo. Pero también Dios te dio alma. Interesantemente, Dios no dice cómo formó el alma, pero está vaciada la Biblia de pasajes que hablan acerca del alma. Muchos pasajes hablan del alma. Dice que Él sopló, ¿sí? Ahí le dio vida al hombre, sopló en su nariz. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y luego dice que hizo así, y recibió vida. Era un ser entonces viviente, era un ser entonces consciente de su entorno. Y a partir de ahí, Él comenzó a formar, basado en una relación que tenía con Dios, todo su concepto y la forma de percibir su entorno, y la relación que tenía con el entorno y con lo creado. El alma lo hace consciente de que existe. El alma lo hace consciente de que siente. El alma lo hace consciente de lo que desea. El alma lo hace consciente de su medio y de su entorno para cuidarlo, para protegerlo. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 45 dice:
Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán. Alma, ¿qué dice? Alma, una vez más. Así fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia no nos muestra ni nos dice cómo es que Dios formó el alma, pero sí hay abundancia de pasajes que demuestran que tenemos un alma. Y esa es la que nosotros hemos llenado de muchas cosas, y ahorita vamos a explicar qué fue lo que pasó. El alma está en acción con el resto del cuerpo. El alma está continuamente siendo alimentada. En el momento que Dios sopla espíritu de vida, el hombre tiene la capacidad de estar consciente del entorno. Y a partir de ello, que tiene cuerpo, que tiene voluntad y que puede tomar decisiones. En el tanto que Adán se mantuvo en comunión con Dios, su alma estaba limpia, estaba pura. Escuchaba claramente la voz de Dios, se dejaba guiar por la voz de Dios. Pero el hombre no solamente es cuerpo, alma, sino que también es espíritu, el cual lo hace consciente de lo espiritual. Job capítulo 32 versículo 8 dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente lo hace que entienda. Estos elementos han sido dados por Dios. El alma, el cuerpo y el espíritu, cada uno de ellos fue dado por Dios para que nosotros nos ocupemos de mantenernos en comunión con Dios, tanto en torno a nuestro alrededor, lo creado, tanto en aquello que nosotros vamos desarrollando y vamos evolucionando a través de nuestra alma, las relaciones, cómo percibimos el entorno y demás. Y también en el espíritu, para que nosotros podamos estar en comunión con Dios, que es un ser espiritual. Pero todo esto, amada iglesia, todo esto se ha visto estropeado por un motivo y una gran razón que ya vamos a explicar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió para que el hombre perdiera el diseño de Dios para su vida? ¿Qué fue lo que aconteció? ¿Por qué el hombre ya ahora no tiene voluntad sobre su cuerpo? A veces Pablo lo dice, yo me encuentro una ley en los miembros que queriendo hacer lo bueno no lo hago, dice. Batalla. Dice que hay una guerra, hay una batalla entre las cosas del espíritu y la carne. Lo espiritual se opone a lo carnal y lo carnal se opone a lo espiritual. Hay una batalla. Se perdió algo, ahí se estropeó algo en el camino. Hoy estamos agarrando esto para volver a ver el diseño de Dios y que comprendamos y atendamos puntualmente, para que comencemos a ordenar nuestra vida, comencemos a ordenar nuestro caminar y nuestra relación con el Señor sea restaurada en la medida de lo posible en esta tierra. Todo empezó cuando el hombre escuchó otra voz. Todo empezó cuando el hombre escuchó otra voz. ¿Cuántos escuchan otra voz? Muchas veces escuchamos la voz propia. Muchas veces escuchamos la voz del vecino. Muchas veces escuchamos la voz de la opinión pública. Muchas veces escuchamos la voz de alguien que nos habla muy tierno al teléfono. ¿Sí? Muy dulce o muy grueso. Muchas veces escuchamos la voz del que pretende mentirnos, engañarnos. Muchas veces escuchamos la voz del pecado. Muchas veces escuchamos la voz del mismo Satanás. Muchas veces escuchamos la voz interna, donde dice: yo, pobrecito, yo me merezco esto y más. Es que nadie más me entiende. Es que nadie sabe lo que yo he vivido. Es que nadie sabe por lo que yo estoy pasando. Entonces por eso yo justifico mis decisiones. Cuando escuchamos otra voz, ahí se perdió todo. Adán no tenía problema de oír y de obedecer a Dios, el cual hablaba con él
y él hablaba con Dios de manera fluida. No había ningún problema en atender la voluntad de Dios hasta que escuchó y obedeció otra voz. ¿Para qué yo voy a ponerme a cuentas con nadie? ¿A quién tengo yo que darle razón? ¿Por qué yo le voy a contar esto a la mujer? ¿Por qué le voy a pedir permiso? ¿Por qué voy a hablar con el pastor? ¿Acaso que a alguien le importa lo que yo estoy viviendo? Y ahí va, amado, ¿no le suena esa voz parecida a la que muchas veces usted le presta atención? ¿Sabe qué? Estamos tan habituados a escuchar nuestra propia voz y otras voces que la de Dios es apenas y si acaso audible. Y si acaso audible. ¿Ah? La voz de Dios viene y nos dice más de una vez: no es correcto, hijo. No honras mis principios. Hija mía, no está bien hablarle así a tu marido. Hijo, pide consejo. No hagas negocios con ese. No veas ese programa, hijo. Esa persona no te conviene. Y así nos habla la voz de Dios. Suavecito, aquí adentro, lo sabemos. Pero luego se nos pasa. ¿Ah? Luego se nos pasa. No, yo puedo manejarlo. ¿Ah? ¿Usted qué sabe? ¿Ah? Yo sí sé. Yo soy maduro. Yo tengo criterio. Yo sí puedo ver esos programas porque yo tengo criterio de adulto. ¿Ah? Yo sí puedo relacionarme que esa fulana, quién sabe, a mí sí me conviene, yo voy a descubrirlo, yo voy a darme cuenta. ¿Ah? Ese fulanito, ya va a ver, yo lo arreglo, yo lo corrijo, yo lo enderezo. Y tantas veces escuchamos otra voz. Romanos capítulo 5 versículo 12 dice: por tanto el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Ah? ¿Por dónde entró? Por el hombre. ¿Por qué? Por escuchar la voz. Y por el pecado la muerte. ¿Qué entró? La muerte. La muerte de comunión verdadera con Dios. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En ese momento el alma del hombre fue cautiva. El cuerpo del hombre quedó sometido a esclavitud, producto de escuchar otra voz. En ese momento se generó una dualidad, se genera una lucha donde el cuerpo está, si obedece al espíritu, si obedece al alma, si obedece a Dios, ¿a quién obedezco? Ahí está, hay una lucha continua, porque el cuerpo obedece o al espíritu o el cuerpo obedece al alma. Ahí estamos en una cuestión: ¿para dónde voy? ¿Para dónde agarro? ¿Hago esto? ¿No lo hago? ¿Debo? ¿No debo? Y ahí vamos. Cuando el alma comenzó a gobernar, cuando Adán escucharon aquella voz, con que Dios les ha dicho, no pueden comer de todo árbol, pueden comer de todo árbol, pero de este no. Con que Dios les ha dicho. ¿Con qué vino? Con la duda, ¿sí o no? Y la duda no era otra cosa que desentronar a Dios del centro de las vidas de ellos. Poner en ellos otra voluntad, la de ellos. No era ni siquiera la de Satanás, era la voluntad de ellos. No es lo que gobierna nuestras vidas hoy por hoy. Mi voluntad, y muchas veces yo ignoro el criterio de Dios, la verdad de Dios, la palabra de Dios, justifico mis decisiones. Eso es lo que pasa. Por eso nos encontramos en una situación difícil y en una situación compleja, porque vivimos bajo nuestros propios estándares y vivimos bajo nuestros razonamientos. Pero cuando yo agarro y someto mi vida al razonamiento de Dios, a la verdad de Dios, no hay cuestionamiento. Hago lo que tengo que hacer, aunque sea difícil. Perdono, aunque sea difícil. Amo, aunque sea difícil.
¿Ah? Abrazo aunque sea difícil. Pido perdón aunque sea difícil. Ando en integridad y en santidad aunque sea difícil. Punto y aparte. Cuando este es mi principio, cuando Dios sigue hablando a mi vida y yo le dejo hablar a mi vida, yo vivo una vida conforme a la voluntad de Dios, en una relación continua con Él. El hombre perdió la capacidad de tener revelación de parte de Dios, la cual hablaba al espíritu del hombre. Él perdió esa comunión y comenzó a depender de sus sentidos. Comenzó a depender de sus emociones. El alma es la capacidad del hombre de comprender el entorno, de evolucionar, de pensar. Cuando el hombre perdió esa relación y se apegó a los sentidos, mira, si es cierto, el árbol es bueno. Claro. ¿Por qué diría Dios? Cuestionamiento. ¿Por qué diría Dios que no debo comer? Probemos. Ay, mira, no morí. No morí. Dios dijo que moría. Mentiroso, mintió Dios. Mintió. Y ahí empezó todo. Ahí empezó todo a evolucionarse. Y han pasado tantos miles de años y se ha perfeccionado la obra de Satanás y no la de Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces cuestionamos una enseñanza? ¿Cuántas veces cuestionamos un mandamiento? ¿Cuántas veces cuestionan nuestras hijas nuestras órdenes? ¿Le cuestionan sus hijos las directrices que usted les da? ¿Las mías cuestionan las directrices que yo les doy? Claro. Ahí está el principio. Y uno se queda así. ¿Cómo? Esas cosas bellísimas que nosotros parimos nos están ahora cuestionando. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a ella no? ¿Y por qué ustedes sí? ¿Por qué nosotros no? El principio está ahí. Por cuanto el pecado entró en un hombre y de un hombre a toda la creación. Qué tremendo, amado. De ahí es donde tenemos un trabajo tremendo para restaurar la comunión con Dios. Y dice la palabra, termina diciendo: ¿cómo puedo yo restaurar esta comunión con mi Señor? ¿Cómo puedo restaurar yo esta relación íntima con el Señor que yo perdí, la cual dejé supeditada al corazón, al alma, a las emociones, a los sentimientos? ¿Cómo puedo yo restaurar? ¿Qué dice la palabra del corazón? ¿Qué dice la palabra viendo el corazón como el alma? Dice, engañoso, ¿qué dice? Engañoso más que todas las cosas es, ¿qué cosa? El alma, el corazón del hombre, el de las emociones, el de los pensamientos, el que justifica. Engañoso más que todas las cosas es el corazón del hombre. Hay una forma sencilla, aparente. Una forma sencilla. Las soluciones de Dios nunca son váyase a esta hora descalzo hasta Neily. ¿Cuánto lo harían si eso solucionara su desacierto con Dios? Caminen como el profeta con las nalgas peladas durante 3 meses y esto soluciona su problema de comunión con el Señor. Mire, yo le aseguro que más de uno haría un sacrificio de esos. Véalos. No caminan 300 y resto de kilómetros, más de uno, pensando que la van a arreglar con Dios. Otros se flagelan pensando que eso los va a acercar a Dios. O sea, el hombre sigue pensando que Dios tiene soluciones inalcanzables para sus desaciertos. No es eso. Es una solución directa pero sencilla. Si parte de su comunión lo lleva a usted a tomar una decisión, esa es una decisión. Si yo estuviera en pecado, si estuviera mensajeándome y hablándome y coqueteando con una mujer, ¿cuál es la solución?
Dígame, ¿quién me puede decir la solución? ¿Cuál es la solución bíblica? ¿Cuál es? Pastor, tiene que a partir de ahora caminar de rodillas y el Señor lo perdona. Esa sería. ¿Cuál es la solución bíblica? El que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Sí, confieso mi pecado, hablo con mi esposa, hablo con mis guías espirituales, les confieso que he estado haciendo eso, corto toda relación con aquella persona y alcanzo misericordia. Esa es la solución. ¿Por qué yo sé esa solución? Porque lo dice su palabra. ¿Sí o no? Lo dice su palabra. El que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces, la solución para restaurar la comunión con Dios es volver a escuchar su voz. ¿Y cuál es su voz? Su palabra. ¿Sí o no? ¿Cuál es su voz? Es su palabra. Me agarré yo y me peleé con Eduardo. Me cae, pero es que yo no lo soporto. Yo no aguanto ni verlo. No aguanto ni verlo. ¿Cuál es la solución? No hablarnos. Usted por allá y yo por allá. No hablarnos es la solución. Así es la solución. Nos reunimos en el mismo lugar y todo, pero no hablarnos es la respuesta. Si no nos cruzamos no hay problema. Si usted no se mete conmigo no hay problema. Todo está tuanis, pura vida. Esa es la solución. ¿No? ¿Cuál es la solución bíblica? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La solución es sencilla. Él o yo debemos tomar iniciativa, porque la palabra de Dios dice que si alguien peca contra ti, vaya, busque a su hermano y se pone a cuentas. Entonces Eduardo, si es más prudente y sabio que yo, viene y me dice: mire, yo no sé, hubo una bronca fea entre usted y yo no sé si yo le hice daño o qué, pero yo te pido perdón. Y listo. Bueno, yo te perdono, sí, me hiriste y demás, pero estamos hermanos. Y ya. ¿Estaba difícil eso? Pastor, para cuando a uno no le han hecho nada, no, pero cuando le han hecho y le han deshecho, sí. Pero es una decisión. ¿Qué tuve yo que hacer para hacer eso? Escuchar la voz del Espíritu Santo. Lo que pasa es que, ¿qué se interpone entre la voz del Espíritu Santo y la acción? ¿Qué se interpone? ¿Qué se interpone? Se interpone mi alma. Es que me hirió mucho. Es que me hizo mucho daño. Es que pobrecito yo. Ese hombre es un desgraciado. Por eso yo lo odio. Lo odio. ¿Qué se interpone? Mi alma, mis sentimientos. ¿Sí? Y entonces mi cuerpo no quiere hacer lo que debo hacer. Pero cuando yo vuelvo mi corazón y escucho la voz del Espíritu Santo a través de su palabra hablándome, y dejo mi alma a un lado, mis emociones, mis sentimientos, y dejo que el Espíritu de Dios hable a mi espíritu y me convenza de toda verdad y de toda justicia, yo voy y busco a mi hermano, le pido perdón, me pongo a cuentas y vuelve a sanar la relación. Punto. Amado, restaurar la comunión con el Señor no es tan complejo si decidimos volver a escuchar la voz de Dios. Punto. ¿En qué cree usted que hoy debe escuchar la voz de Dios? Le pregunto. Tendría que irme por todas y cada una de las áreas para contarle. Y pastor, ¿y cómo se resuelve esta? Y pastor, ¿y cómo se resuelve esta otra? Bueno, está bien, puede preguntarme cuando quiera. Es más, le digo una cosa, voy a hacerle, maestro, los últimos viernes de cada mes, ¿verdad? Ahora vamos a tener un programa que se llama Esgrima Bíblico. El maestro va a responder a todas las preguntas que usted tenga y a todas las inquietudes que usted tenga a partir de este último viernes de febrero.
a las 6 de la tarde, el maestro se va a disponer para hablar de cualquier tema. Usted puede venir y reciba consejo y reciba dirección, reciba palabra de Dios. Punto. ¿Tiene un embrollo? Mire, cuente si quiere como si fuera otro. Mire, es que yo conocí a un fulano que se metió en este problema. Es usted, ¿verdad? Pero nadie sabe. Ajá. Usted está hablando en tercera persona. Y vienes que yo sé que esa persona se metió en esta bronca y se metió en esta otra y se metió en... ¿Y cómo sale de eso? ¿Ah? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Entonces usted cuenta la historia de otro, ¿no? Porque no pasa aquí, pasa... Ya no vamos a decir ni que en Heredia, porque aquí está mi hermano Edgar y después le va y le lleva... Su hermano fue, su hijo fue el que trajo esa historia aquí. ¿Ah? No pasa aquí, pasa en Heredia, dice ya él. ¿Ah? Y entonces vamos, cierro el paréntesis, vamos a tener esos tiempos. El Espíritu conoce a Dios, porque Dios lo puso en usted. Y Dios vino para poder estar en comunión con usted y ponerlo al mando de sus emociones y al mando de su cuerpo, de su intelecto, de su voluntad, de sus sentimientos. Él conoce exactamente lo que usted necesita, cómo lo necesita, cuándo lo necesita. Pero hemos dejado nuestro gobierno, el gobierno de todo nuestro ser, a una alma que está viciada de pecado, que está viciada de emociones, que está viciada de malos sentimientos, que está viciada de tantas aberraciones en esta tierra. Amados, la forma de volver a transformar nuestra comunión con Él parte de lo que dice Marcos. Esta es la última cita que voy a dar. Marcos 1:15. Marcos 1:15. Dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, ¿qué dice? Se ha acercado. O sea, en la forma de vida, el gobierno se ha acercado. Así se vive, punto. Así se debe vivir, así se debe andar bajo el gobierno de Dios, el reino de Dios. Reino de Dios es sinónimo de una forma de gobierno, de una forma de vida, donde no hay democracia. Usted sabe que en el reino de Dios no hay democracia. Hoy hay votaciones, donde todos van y eligen sus gobernantes. Eso es democracia. En el reino de Dios usted sabía que no hay democracia. No existe. El reino de Dios no es demócrata. No es la voluntad del pueblo eligiendo qué hacer y con quién hacerlo. ¿Ah? El reino de Dios es una monarquía. ¿Qué es monarquía? Hay un rey y él es el que da las órdenes. Así dice que se va a vivir y punto y aparte. ¿Se da cuenta? Estamos viviendo en esta tierra en un sistema de democracia, pero queremos estar en comunión con Dios, el cual es un monarca, es el rey de reyes y señor de señores. Lo cantamos y lo decimos y todo, pero queremos vivir bajo la democracia de este mundo, ¿ah? Donde gobierna la voluntad del hombre. En el reino de Dios no gobierna la voluntad del hombre. ¿Quién gobierna? La voluntad de Dios. Él dice cómo son las cosas y punto y aparte. Es un colocho, ¿verdad? Qué complejo, ¿cierto? Así es. Él dice, así se vive, así se camina, así funciona, así se procede. ¿Quién le va a decir a Dios qué hacer y cómo hacerlo? Yo quiero vivir bajo su gobierno. Yo no sé usted. Yo quiero vivir bajo su gobierno. Y su gobierno, para ser restaurado en mí, para que yo pueda restaurar eso en mí, una vez más, el tiempo de Dios se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué dice? Arrepentidos y creed en el Evangelio. Ahora, nótese, arrepentirse significa cambio de mente o forma de pensar, significa cambio de dirección. Si antes yo iba para allá, ahora voy para otro lado. Quien debe cambiar la mente soy yo y no Dios. Pastor, es que la perica, pastor, es que eso del matrimonio, de ahí vea cómo está la cosa. Sí, vea la cosa, cómo está el matrimonio ahora, no se puede, pastor, mejor así, unión libre. Por si de todos modos no salen bien las cosas, entonces cada uno calabaza.
¿A dónde ve que la Biblia habla de unión libre? ¿Ah? ¿A dónde habla la Biblia de unión libre? No habla. Habla de matrimonio, habla de compromiso, sí. Habla de una vida en pareja, sí. ¿Cierto? Punto. ¿Vio qué difícil? Y así de fácil a la vez, ¿sí o no? ¿Quiere la bendición de Dios? ¿Usted quiere la bendición de Dios a su hogar? Ordene su vida. Ajá. Ordene su vida. Yo quiero todas las bendiciones de Dios, como cantaba ahora, de arriba viene lo bueno, no te equivoques. ¿Ah? Todos queremos las bendiciones de Dios. ¿Ah? Pero no ofrendamos, no diezmamos, pero sí queremos que Dios se derrame todo. ¿Ah? ¿Vio qué complejo está, verdad esto? No, no es complejo, es obediencia. ¿Ah? Es orden, ¿verdad? Queremos vivir bajo la protección de Dios y que Dios nos guarde y nos proteja de todo peligro y todo mal. ¿Qué dice la palabra? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿sí o no? Ay, pero de ahí yo quiero darme una vueltica lejos de la sombra de Dios. No es que allá está el punchi punchi. Ah, punch, punch, y yo quiero vivir bajo la sombra de Dios y habitar bajo el abrigo del Altísimo, ¿no? Pero allá donde está el entonces me voy a dar una vueltica por allá. ¿Ah? Y después vengo que no encuentro la sombra. Y de camino me pasa de todo. Ay, qué raro. ¿Ah? Qué raro. No me alcanza esto, no me alcanza aquello, se me está enfermando lo otro, se me está dañando. Y ahí me salí de la sombra y del abrigo del Altísimo. Y ahí me está saliendo todo con las patas. ¿Ah? Lo que antes sabía hacer muy bien en el trabajo, ya nada me sale. ¿Ah? Se me van los clientes, le caigo mal a aquel, un problema aquí o otro problema allá, eché a perder algo en un proceso y viene. Qué raro, ¿por qué será? Santo Señor, en el nombre de Jesús, y comienza uno a orar. No, arrepiéntase y vendrán tiempos de refrigerio. Arrepiéntase, eso es todo. Punto y aparte. Cambie su forma de pensar, cambie su dirección, porque el reino de Dios se ha acercado. Si no cambiamos nuestra mente, si no dejamos nosotros de que el Espíritu de Dios vuelva a gobernar nuestro espíritu y así gobierne nuestra alma y así gobierne nuestro cuerpo, amado, no vamos a ir hacia ningún buen lugar. ¿Ah? Nuestra alma debe conocer su palabra. Nuestra alma debe conocer y aprender a escuchar su voz. Nuestra alma debe responder a su voluntad. Nuestra alma debe albergar su palabra. Nuestra alma debe sujetarse a su voluntad. Y entonces espíritu, alma y cuerpo van a prosperar en todo. ¿Ah? Si entendemos el diseño de Dios, al habernos creado cuerpo, alma y espíritu, nosotros podremos identificar nuevamente las áreas en nuestras vidas que se han desordenado. Con